Buenos días, soy Jennifer García Carrizo y les voy a presentar mi pequeña comunicación sobre la innovación docente como motor de empoderamiento, que se titula La sensibilización del alumnado del grado en Bellas Artes frente al cambio climático a través del desarrollo de cómics en la asignatura de narrativa audiovisual. Hoy en día las universidades desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y, como no, en la sensibilización contra el cambio climático, que es de hecho uno de esos objetivos en esa Agenda 2030. Partiendo de esto y teniendo esto en cuenta, lo que hicimos fue que en la asignatura de narrativa audiovisual del segundo curso del grado en Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos se propuso como objetivo transversal para el curso 2022-2023 fomentar activamente la sensibilización del alumnado frente al cambio climático y favorecer su empoderamiento. De esta manera, pues partiendo del uso de que históricamente y también científicamente ya se ha reconocido y se ha verificado que el arte es un beneficio en los procesos, es beneficioso en los procesos educativos y en la concienciación contra el cambio climático, pues partiendo de esta idea se planteó una actividad que era obligatoria para todos los alumnos, es decir, era evaluable y obligatoria, tenían que realizarla para poder superar el curso, y esta actividad consistía en desarrollar un cómic de aproximadamente 10 páginas y 40 viñetas. Evidentemente eran unos criterios relativamente flexibles, pero tenía que ser en principio esa idea, ¿no? Y además este cómic tenía que estar dirigido a un público objetivo muy claro, que era niños, adolescentes y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato. Y todo esto con el objetivo, es decir, nuestros alumnos universitarios tenían que elaborar un cómic con el propósito de concienciar sobre esa problemática, es decir, sobre el cambio climático. Partiendo de esto, lo que hicimos fue llevar a cabo una actividad esta actividad de desarrollo del cómic durante un periodo de 8 semanas, y esto fue de febrero a marzo, y estas 8 semanas se dividieron en 2 partes. En una primera parte se realizaron unas sesiones prácticas de la asignatura que tenían una duración de 2 horas semanales y se estructuraron talleres en los que se presentaban contenidos teórico-prácticos sobre la construcción de cómics. Es decir, en esas 2 horas de duración de la clase se impartía entre 30 y 45 minutos de teoría, por así decirlo, aplicada al cómic y con ejemplos prácticos, y luego el resto de la clase la docente, en este caso yo, supervisaba individualmente el progreso de cada uno de los 30 alumnos y además se le daba una orientación personalizada en el desarrollo de sus proyectos. Esto era posible también pues porque teníamos 30 alumnos, ¿no? Y no tenía 60 o unas cantidades más grandes, pero eso facilitaba esa orientación y ese feedback personalizado. Después del primer mes de trabajo, es decir, después de febrero, se solicitó a los estudiantes que presentaran un borrador evaluable de su cómic, se revisaba de manera individualizada en el aula, por mí y por la docente junto con el alumno, y se otorgaba una calificación numérica a cada borrador presentado. A partir de ese primer mes de trabajo y después de esa presentación del borrador entramos en la parte 2, en la fase 2 de trabajo, en la cual en otras 4 semanas de trabajo se seguía trabajando de manera igual. Aquí ya no se daba teoría o ya no se impartían contenidos teóricos sobre el desarrollo del cómic, sino que simplemente se trabajaba en el aula de la mano del docente, que seguía dando feedback de manera individualizada, y después de otras 4 semanas de trabajo se realizó la entrega final del cómic a finales de marzo de 2023. Bien, a la hora de presentar sus cómics o de realizar sus cómics, a pesar de que se les había dado una temática muy amplia, que era el cambio climático, evidentemente pues los alumnos seleccionaron como subtemas, ¿no? Como los subtemas seleccionados, por ejemplo, fueron el cuidado de la naturaleza, la corrupción climática, la influencia en las acciones locales, individuales en el cambio climático, el papel del agua, el aumento de las temperaturas y la contaminación urbana. Y los cómics tenían además una amplia variedad de temática, porque algunos abordaban otros temas transversales más allá del cambio climático, como el valor de la amistad, la acción política y el amor romántico. Y es importante insistir en que esto fue algo que los alumnos eligieron de por sí para darle trasfondo a su historia, que lo que se les había requerido es que fuera del cambio climático. Los mejores proyectos fueron seleccionados y publicados en abierto bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial, y fueron publicados como recursos educativos que se publicaron vinculados a un proyecto de investigación nacional que se llama Conciencia, y se publicaron en esta web que tenéis aquí.
Vamos a dar un vistazo. Aquí tenéis la web. Se publican dentro de una web general del proyecto que se llama Climate Warriors, y en ellas pues se publican diferentes recursos en abierto, en diferentes REAs, y entre ellos pues estos cómics, ¿no? Estos cómics para la sostenibilidad, en los cuales especificamos pues por quién han sido desarrollados. Aquí podéis ver alguno de ellos. Como veis, se seleccionaron aquellos que tenían mejor calidad, y por lo general aquellos que tenían más de un 8, ¿vale? Como veis, bueno, pues hay diferentes tipos de cómics y podemos pulsar en cada uno de ellos y verlos. Por ejemplo, este de aquí, de Guardianes de Arrecifes. Como podéis ver, todos tienen una portada, se incluyen los datos del autor o autora, es decir, del alumno o alumna que lo elaboró, y se clasifican en función de su nivel de dificultad, de la temática, es decir, por ejemplo, este cómic va de corales, de arrecifes, de la conservación de los océanos, del nivel educativo al que se recomiendan, es decir, por ejemplo, este cómic se recomienda para primaria, secundaria y bachillerato, y bueno, pues aquí abajo pueden ver el recurso, es decir, pueden ver el cómic. Se puede ver el cómic, que bueno, son auténticas obras de arte, ¿no? Desarrolladas por los alumnos de Bellas Artes. La verdad es que son preciosos, están además elaborados a mano y se pueden descargar. Pinchando aquí se pueden descargar como archivo PDF. Vamos a ver otro ejemplo. Este Piper y Val fue desarrollado por Celia Carrazo. ¿Veis? Otro cómic también elaborado a mano. Aquí podéis ver otro cómic. Algunos de ellos tardan un poquito en cargarse porque quisimos mantener la resolución de la imagen y puede ser un archivo un poquito pesado. Sí que es verdad que los hemos reducido, pero también por mostrar el esfuerzo del alumnado, ¿no? Porque son, como os comentaba, algunos son auténticas obras de arte y creíamos oportuno que mantuvieran la calidad, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo. En este caso estamos hablando de un ejemplo un poco más adulto y de hecho, si os fijáis, este está recomendado para secundaria y bachillerato, es decir, no todos los cómics están recomendados para primaria, secundaria y bachillerato, se clasificaron un poco en función de su complejidad, o sea, un poco en función de la temática, ¿no? Por ejemplo, este cómic, que es un cómic con toques de humor, ironía y cambio, y que era un cómic mucho más adulto. En este caso, por ejemplo, este solo se recomendó para bachillerato, ¿vale? Entonces, un poco en función de la temática, bueno, pues el cómic estaba enfocado a un público, es decir, es un tipo de recurso educativo u otro. Bien, volviendo a nuestra presentación, bueno, pues comentaros que en esta web los podéis ver todos más tranquilamente y os invito a que lo hagáis, y además la dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, pues después de realizar la actividad y después de que los alumnos fueran evaluados, es decir, una vez que terminara la evaluación ordinaria de la asignatura, porque no queríamos condicionarles, o sea, queríamos que nos dijeran libremente qué habían pensado en la actividad, lo que hicimos fue a través de Google Forms pasar una encuesta de satisfacción con la actividad. Esto es una encuesta completamente independiente a la que luego se hace desde la Universidad en Docencia, ¿vale? Era una encuesta específica de esta actividad, porque queríamos ver pues, el nivel de satisfacción del alumnado y si les había interesado o no esta práctica, y también queríamos ver si el hecho de que luego los cómics se publicaran abierto pues les había motivado o no. Lo cierto es que en principio parece que sí, ¿no? Porque el 45% del alumnado participó en la encuesta, y esto es importante. Aquí es importante decir que la encuesta fue después de la evaluación ordinaria, es decir, cuando ya el alumno no tenía ningún compromiso con el docente. Aún así, pues el 45% participó, y bueno, pues el 57,1% del alumnado tenía un alto grado de satisfacción con la actividad, y además el hecho de que luego los mejores cómics fueran seleccionados para su publicación en abierto fue valorado positivamente por el 61,9% del alumno, que lo consideró muy interesante, y por el 14,3% que lo consideró bastante interesante y estimulante, por lo cual creemos que este tipo de iniciativas son de gran relevancia y son de gran interés para el alumnado, y que además ayudan a desarrollar pues otras competencias teórico-prácticas asociadas a la asignatura, como más allá, ¿no?, de la concienciación del cambio climático,
climático, como por ejemplo mejorar la capacidad de presentación escritural de proyectos artísticos, aplicar conocimientos teóricos en la práctica, fortalecer su capacidad de aprendizaje de análisis crítico y autocrítico, o también es un tipo de práctica que ayuda a generar pues, nuevas ideas, a resolver problemas, a tomar decisiones de manera independiente, porque al final es un trabajo que se realizó de manera individual por el alumno y aunque es verdad que se dio un feedback por parte del profesorado, es un trabajo autónomo, es un trabajo en el que el alumno tiene que acabar tomando decisiones y aplica diferentes técnicas artísticas. Por ejemplo, aunque se les pidió que el cómic fuera desarrollado a mano, no se les impuso una técnica artística. Hubo gente que a lo mejor utilizó acuarelas, pero otro utilizó rotuladores, ¿no? Como ya habéis visto en los ejemplos. Y bueno, pues en resumen creo que es una actividad que logró empoderar al alumnado en la sensibilización contra el cambio climático, al tiempo que fomentó su autonomía y el desarrollo académico y que, bueno, pues que es de gran interés. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.